Buenas tardes, soy Alondra Vázquez Torres del grupo 5 y M7. Voy a presentar el tema de circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un sistema que está formado por un conjunto de elementos eléctricos interconectados. Tiene uno o más caminos cerrados que pueden ser atravesados por una corriente eléctrica. Partes de un circuito. Generador. Es el elemento encargado de generar la corriente eléctrica, manteniendo la diferencia de potencial en los extremos del circuito. Conductor. Es por donde se desplazan los electrones que han impulsado el generador eléctrico. Resistencia eléctrica. Las resistencias son los elementos que se oponen al paso de la corriente eléctrica. Receptores. Los receptores convierten la electricidad en otro tipo de energía. Elementos de control. La función de estos elementos es cortar o dirigir el paso de la corriente eléctrica dentro del circuito. Hay leyes fundamentales para los circuitos eléctricos. En este caso sería la ley de corriente de Kirchhoff, la ley de tensión de Kirchhoff, la ley de Ohm, el teorema de Norton, el teorema de Thomson y el teorema de superposición. Un circuito en serie. Un circuito en serie es aquel circuito que tiene más de una resistencia, pero posee una vía por la cual fluyen los electrones, es decir, la electricidad. Esta corriente se mueve de un extremo a otro, sin ramificaciones, a través de las distintas resistencias que posee el circuito. Todas sus componentes se conectan sucesivamente, por lo tanto el terminal de salida se conecta al terminal de entrada del componente siguiente. La intensidad de la corriente es la misma en todos los elementos del circuito. La tensión se reparte entre todos los elementos. Circuito en paralelo. Este tipo de circuitos son conocidos también como diversores de corriente. Estos circuitos son aquellos que se caracterizan por tener cada receptor conectado a una fuente de alimentación de forma independiente, para que así todas las bombillas tengan la misma tensión y voltaje. Lo que mejor de este circuito es que si se funde un elemento no afectará al resto de los componentes. Esto se debe a que mientras más dispositivos eléctricos se hallen en una red eléctrica, menor resistencia tendrá. Por ello, este tipo de circuitos son utilizados para crear redes eléctricas en las casas. De esta manera, si falla una de las estaciones de la red, las otras conexiones no se alterarían en absoluto. La corriente se reparte en las distintas ramas del circuito y la tensión es la misma en todos los elementos del circuito. Y pues el circuito mixto es un circuito con varios componentes, solo que hay dos formas de conexión posible, las cuales son en serie y paralelo. También se puede combinar y mezclar las configuraciones usando componentes en serie y paralelo en uno mismo. En conclusión, la importancia de los circuitos eléctricos permite la transmisión del voltaje y corriente hacia los artefactos eléctricos que utilizamos en la vida cotidiana, como computadoras, teléfonos, neveras, celulares, entre otras cosas. Además, los circuitos eléctricos permiten la distribución de energía a lo largo de las ciudades. Gracias a los circuitos eléctricos llega la energía a los hogares. Y a los circuitos eléctricos la corriente cumple su función de hacer funcionar algún dispositivo o de iluminar. Gracias por su atención.